Muchos se preguntarán si después del video anterior soy comunista más que cristiano, pero la verdad es que no soy comunista ni socialista, ni siquiera tengo que ver con los partidos políticos de este mundo. Soy cristiano, seguidor de Jesucristo. Ahora bien, algunos se preguntarán si efectivamente la Biblia, bueno, a pesar de toda la evidencia que ya he demostrado, la Biblia habla efectivamente del factor social o de la justicia social. Muchos cristianos se escudan solamente bajo aquel versículo que dice que no somos de este mundo, y aunque efectivamente es verdad, también es verdad que vivimos en este mundo, vivimos en una sociedad, y la sociedad la componemos nosotros, los cristianos, y como dijo Jesús, también nuestro prójimo. Por lo tanto, si la Biblia dice que no somos de este mundo, pregunto, ¿eso nos obliga a ser diferentes con nuestro prójimo? La verdad es que no. Por el contrario, el amor al prójimo es el principal mandamiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más entonces a Cristiano Consciente, este espacio diseñado para pensar y meditar en la palabra de Dios. Bendiciones. Amén. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este espacio llamado Cristiano Consciente. El tema que quisiera tratar del día de hoy es efectivamente el factor social, si realmente la Biblia está involucrada con el factor social. Y es que aunque muchas personas tal vez quieran tacharme de comunista, la verdad es que no lo soy. Sobre todo por el video anterior en donde hablo de que el Evangelio de Jesucristo actualmente ha recibido mucha influencia de parte de la política de Estados Unidos y efectivamente del sector de derecha, el sector más conservador de los Estados Unidos. Ese es el punto. No es que yo sea comunista, sino que hemos recibido un evangelio leudado por la levadura de los fariseos de Estados Unidos. Ese es el punto. Ahora bien, ¿por qué hago énfasis en que el evangelio de Jesucristo efectivamente está ligado al factor social? ¿Acaso la Biblia habla acerca del factor social? Efectivamente, la Escritura habla acerca de los ricos y de los pobres, ¿cierto? Y nos muestra siempre a un Dios que está constantemente a favor del pobre, defendiendo la causa de los pobres. Pero esto no significa que Dios solamente defienda a los más pobres. Simplemente Dios está en contra del abuso de poder. Y Él, su ser, siempre ha defendido la causa de los pobres, la causa de los huérfanos, la causa de las viudas. Ese es el actuar de Dios constante que vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento reflejado en el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo. Amós capítulo 5 versículos 11 y 12 dice lo siguiente: Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él la carga de trigo, edificaréis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Es decir, el profeta Amós ya da cuenta del abuso de parte de aquellos que tienen el poder, de parte de aquellos que tienen el dinero en contra de los más pobres. A tal punto que llega a decir que estos hombres poderosos, estos hombres ricos, hacen perder la causa de los pobres en los tribunales. Es como si estuviera hablando de nuestros tiempos. Amós capítulo 8 del versículo 4 al 6 dice lo siguiente: Oíd esto, lo que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? Para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, ¿venderemos los desechos del trigo? Nuevamente, el profeta Amós da cuenta de una situación en donde los más poderosos manejan los precios, manejan la economía y también manejan los sueldos. Es decir, suben los precios, manejan la balanza de los precios y bajan los sueldos de los obreros. Pareciera que estuviera hablando nuevamente de tiempos actuales. Pero no solamente el Antiguo Testamento habla acerca de este tipo de injusticia, de este tipo de abuso, sino que también el Nuevo Testamento habla de ello. Primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 15 al 17, dice lo siguiente: Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
Tal como lo veíamos en uno de los episodios anteriores, es el apóstol Juan quien da nuevamente la pauta acerca de que el amor al prójimo, el mandamiento del amor al prójimo, está netamente ligado a la piedad, a la generosidad. Es decir, el amor al prójimo se refleja a través de las obras de caridad. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Sin embargo, quisiera leer otros versículos de este mismo capítulo de la primera carta de Juan. Desde el versículo 10 al versículo 12 dice lo siguiente: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así es, la Escritura dice claramente entonces que las obras de Abel eran buenas, justas, y las obras de Caín eran injustas. Nuevamente el apóstol Juan nos dice que hacer lo malo es parte de la injusticia y que por esa injusticia Caín mató a Abel, es decir, porque sus obras eran buenas, eran justas. ¿Qué tiene que ver la justicia con el amor al prójimo? ¿Qué tiene que ver la justicia con la caridad? Ese es el punto. Para nosotros, los occidentales, el concepto de justicia, tal vez influenciado por los medios de comunicación, no sé, el concepto de justicia nosotros siempre lo ligamos al tema de la venganza, es decir, alguien que hace justicia es alguien que venga algún hecho específico en la sociedad. Para muchos hacer justicia entonces es ponerse una capa roja, la ropa interior encima de los pantalones y salir volando por la ventana diciendo voy a hacer justicia. Esa concepción de superhéroes, de la justicia como si fuera un acto único de los superhéroes que vemos en la televisión, eso es lo que nosotros entendemos por justicia, es decir, una venganza, un acto de venganza. Eso es justicia. Sin embargo, dentro de la concepción oriental, que la Biblia es un libro oriental, el concepto de justicia no está ligado a la venganza. El concepto de justicia está ligado a hacer lo justo. Y hacer lo justo es claramente lo que nos propone Juan, es decir, hacer caridad. Eso significa el término de justicia dentro del Evangelio de Jesús y dentro de los cánones de la Escritura. Obviamente como una de las tantas interpretaciones, pero la principal es esa. Justicia quiere decir básicamente caridad, hacer lo justo. Si tu hermano tiene necesidad, como lo dice Juan, la justicia que debo yo hacer con mi hermano es otorgarle aquellas cosas de las cuales mi hermano tiene necesidad. Eso es hacer justicia, es decir, un acto de caridad, porque eso equilibra la balanza entre el más rico y el pobre, la caridad. Desde este punto de vista, entonces, se afirma más aún el concepto de que la caridad, de que las obras de caridad están insertas dentro del Evangelio de Jesucristo. No solamente por la evidencia que hemos hablado en otros videos, sino que también por la evidencia, por ejemplo, de Juan el Bautista, que hasta el momento no la hemos visto. ¿Por qué? Porque llega un momento en que cuando Jesús habla acerca de Juan el Bautista, les habla a los fariseos, dice que Juan vino en camino de justicia y que ustedes no le creyeron. Juan el Bautista, dijo Jesús, viene en camino de justicia. ¿Cuál es ese camino de justicia que proclamó Juan o por el cual vino Juan? Primero debemos entender que esta palabra, este concepto de camino, quiere decir básicamente un estilo de vida, una forma de vida, una forma de vivir, una forma de guiarse en esta vida. Eso significa el concepto de camino. Y dos, el concepto de justicia, tal como lo hemos visto por el apóstol Juan, nuevamente es confirmado por Juan el Bautista. Bien, en el discurso de Juan que aparece en el Evangelio de Lucas podemos ver claramente que Juan en su predicación dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado, etcétera, etcétera. Y cuando la gente le dice ¿qué debemos hacer para arrepentirnos, para obtener el perdón?, le pregunta a la gente a Juan el Bautista, Juan comienza a declarar ese camino de justicia y señala tres cosas principales. Primero, a los más ricos les dice el que tiene 2 capas, regale una. A aquellos que cobraban impuestos les dice no exijáis más impuesto del os está permitido. Y tercero, les habla a los soldados diciendo que no hagan extorsión y que se conformen con su salario. Ojalá hubiéramos escuchado eso del general Augusto Pinochet o del general Efraín Ríos Montt. Es decir, gente que se supone que creía en Jesucristo, pero parece que nunca leyó las palabras de Juan. Esto es amor al prójimo. Tal como lo proclamó Juan en su primera carta, así también esta misma justicia, esta misma caridad que Jesús declara que este es el camino de justicia, es la que Juan declara y es la enseñanza de doctrina social que la Escritura nos habla. E insisto, si esto les parece nuevo,
Eso no es mi culpa, es porque estamos habituados a escuchar un evangelio que no corresponde. ¿Explico? Por eso Juan habla exactamente lo mismo que el apóstol Santiago, diciendo acerca de que el amor al prójimo está reflejado en las obras de la caridad, y aquí vemos que Juan el Bautista dice exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema con hacer justicia, con hacer caridad? La verdad es que no hay ningún problema, amigos míos. El único problema es nuestra cultura cristiana, es nuestra cultura neoprotestante, que solamente ha enfocado a Jesús dentro de un plano netamente materialista, egoísta e individualista, en donde Jesús pasa a ser el genio de la lámpara mágica que está dispuesto a cumplir todos mis deseos. Ese es el problema, amigos míos. No es que la Escritura no hable de una justicia social, no es que la Escritura no mencione acerca de la caridad, de las obras de caridad. Lo que pasa es que estamos habituados a escuchar lo contrario. Si alguien está predicando lo contrario del Evangelio de Jesucristo, créeme, tal como lo dijo Pablo, el tal es anatema. Es por esta razón que la iglesia actual tiene esa actitud frente a las obras de caridad, gracias a la predicación de estos hombres que lo único que han hecho ha sido fomentar el egoísmo a través del Evangelio de Jesucristo, por supuesto, pero fomentar el egoísmo y el individualismo al fin y al cabo. Ahora, si consideramos aquella interpretación de las 7 iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis, aquella interpretación que nos dice que cada una de estas 7 iglesias representa a un periodo de la iglesia, y consideramos que la última iglesia es la iglesia actual que estamos viviendo, entonces encontramos que todo esto calza, que todo esto tiene concordancia. ¿Por qué? Porque el mensaje de la última iglesia, es decir, la iglesia que está a puertas a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice claramente: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Obviamente cuando dice ninguna cosa se refiere también a Dios. Por eso dice: de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Me explico? Eso es lo que dice la iglesia, tal como lo dice la Escritura. Si consideramos que la iglesia de la Odisea es la iglesia de este tiempo, entonces coincide claramente con el mensaje materialista que muchos hombres andan predicando en el nombre de Jesús. Ahora bien, esa es la visión de la iglesia, pero Dios tiene otra visión de la iglesia. Dios le dice a la iglesia de este tiempo que a pesar de su riqueza, a pesar que dice ser rica, es pobre, ciega, miserable, desnuda y desventurada. Así es. Esa es la visión que Dios tiene de aquella iglesia que se dice a sí misma que es rica, que es millonaria, que proclama, que decreta, que establece que es millonaria. Así es. Ciega, pobre, miserable, desnuda y desventurada. Esa es la visión de Dios de la iglesia de hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios le aconseja a la iglesia? Dentro de la misma lectura de esta iglesia en el libro de Apocalipsis, podemos ver que uno de los consejos de Dios es comprar oro refinado, ¿cierto? Es comprar colirio para que deje de ser ciega, y que compre vestiduras blancas, lino fino. Para sorpresa de muchos, este último concepto de lino fino, de ropas blancas, aunque ustedes no lo crean, nuevamente está ligado a la caridad. Ya lo dijimos en los videos anteriores, la única oportunidad que tienen los ricos para salvación es justamente la caridad. Y la iglesia, o el mensaje a la iglesia de la Odisea, o el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, confirma esta visión. Por eso le dice Dios a esta iglesia que, entre otras cosas, compre lino fino. ¿Por qué digo que este concepto está ligado a la caridad? Porque es el mismo libro de Apocalipsis quien declara que el lino fino son las obras justas de los santos. Así es, una iglesia que se viste de lino es una iglesia que está vestida de las obras justas, que está vestida con las obras de caridad. Insisto, aunque para muchos esto pareciera ser algo nuevo o una sorpresa, la verdad es que no lo es, amigos míos. Toda la Escritura, incluso lo vimos en un principio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan acerca de las obras de caridad. Y este es el gran problema de los predicadores de la iglesia actual. Tal como lo dijimos en el video anterior, muchos de ellos están influenciados por la derecha de los Estados Unidos, y es por eso que uno de los grandes demonios de esta iglesia es el comunismo. Ahora bien, si bien es cierto, yo no soy comunista, ni tampoco comparto la idea del comunismo, del cómo se aplica el comunismo. ¿Me explico? Karl Marx dice claramente que para establecer una sociedad comunista es necesario hacerlo a través de una guerra. Es decir, para que se establezca la utopía marxista es necesario que hayan muertes, masacres, por supuesto,
y por demás está decir violación a los derechos humanos, algo de lo cual se opone directamente al mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo.